El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te aterra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos, pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Podemos tomar asiento? Es solamente en este Evangelio en el que sale este pasaje de pagar el tributo al César. Y a mí se me ocurre que precisamente tenía que ser en el Evangelio de San Mateo, que él mismo era uno de los recaudadores de impuestos, que se llamaba Leví por otro nombre. Hoy día, todos nosotros en cualquier sociedad relativamente moderna, pues tenemos una carga impositiva de impuestos enorme, que ni nosotros siquiera podemos darnos cuenta, porque se nos quitan los impuestos en fuente, que se dice, en la fuente donde sale, y lo que a nosotros recibimos ya en la mano está ya con los impuestos pagados, por así decirlo. En la antigüedad no era así. En la antigüedad, pues el vencedor o el que entraba en una ciudad o cosas de estas imponía unos impuestos, y esos impuestos pues eran abusivos. Para haceros una idea, los impuestos en tiempo de Jesús en Israel pues eran de 3 clases. Primero era el impuesto al César. ¿Por qué? Porque Israel era una, digamos, colonia del Imperio Romano, y por lo tanto tenían que pagar el tributo al César. La moneda de ese tributo pues era una especie como de denario, en la cual pues estaba impresa pues la imagen del César, y con una inscripción de Divus César, que decía el César divino, cosas de eso. Algo así, para que nos podamos hacer una idea, cuando vemos un billete de $1 ahora y vemos en el centro la figura de George Washington, pues algo así, ¿no? Y esos impuestos pues se recogían yendo casa por casa y tienen que pagar, y los recaudadores eran unos señores pues que abusaban de esos derechos y recogían más de lo que era necesario. Por lo tanto, en los evangelios siempre sale recaudadores de impuestos y pecadores, porque era lo mismo, recaudadores de impuestos y pecadores. Se les tenía como ladrones o como gánsteres, o como aquí en Japón sería yakuza o algo así. Ese era un impuesto. Otro impuesto era el impuesto que el rey local que tenían, tanto en Galilea, Herodes, Antipas o lo que sea, pues ese también exigía una serie de impuestos que en nuestra mentalidad
sería los impuestos que recoge pues cada provincia o cada ken aquí. Son otros impuestos diferentes. Y naturalmente también había un impuesto, que era el impuesto al templo de Jerusalén, el impuesto que tenían que pagar todos los israelitas para la mantención del templo de Jerusalén. Precisamente por ese impuesto, los que venían del extranjero tenían que cambiar el dinero que traían de Roma o de Grecia en moneda que realmente era la que se aceptaba en Israel. Y por eso Jesús se enfadó y tiró todas las mesas de los que cambiaban el dinero dentro del templo, diciendo: esta es la casa de oración de mi Padre, no de negociar. En cualquier manera, los impuestos que antiguamente eran abusivos y de los cuales muchas personas se abusaban, visto desde una manera social normal que tenemos ahora, los impuestos es una gran cosa. No puede ser agradable el que lo paguemos o no, pero es una gran cosa porque gracias a esos impuestos pues nosotros tenemos todas las conveniencias sociales de escuelas y de metros o subways o autobuses, todas estas cosas que son para que funcione la sociedad de una manera correcta. Es una cosa totalmente necesaria y además pues iguala mucho. Pero la pregunta aquí del Señor es capciosa. Dice: Señor, tú que eres tan bueno y que lo sabes todo, ¿debemos pagar el impuesto al César? ¿Es eso realmente bien y conforme a nuestra religión? ¿Sí o no? Y entonces el Señor no responde a la pregunta, lo que hace es escaparse de la pregunta, porque es una pregunta maliciosa. Dice: enseñadme la moneda. Eso es del César, pues al César. A Dios lo que es de Dios. ¿Cómo podemos interpretar esto? Nosotros tenemos la tendencia a verlo un poco como en horizontal. Aquí el César y aquí Dios. Y no se pueden un poco compaginar las dos cosas bien. Tenemos que partir a ti tanto y a ti tanto. Y a mí me parece que eso es una perspectiva mala de ver toda nuestra vida. Para ponerlo en nuestra dimensión moderna, para muchos de ustedes el problema es: ¿cuánto tiempo tengo yo que rezar? Basta con, digamos, el impuesto a la Iglesia sería el venir los domingos a la misa de 1:30 de español y con eso ya he pagado todo. ¿Es eso? Es una cosa horizontal. Yo hago esto y entonces con Dios ya estoy en paz, una cosa paralela. O, por ejemplo, un señor que trabaja con una familia y dice: ¿cuánto tiempo tengo yo que trabajar para realmente poder mandar a mi chico a la universidad? Y dice: con lo que trabajo ahora no me da para más. Y dice: voy a trabajar más. Y voy a trabajar más. Y cuanto más trabaja, pues el hombre tiene menos tiempo para la paz del corazón, o para rezar, o para venir a la iglesia, o para charlar sencillamente con su familia. ¿Ustedes? A ti esto y a ti esto, y estamos en... Había un pintor franciscano que pintaba maravillosamente bien, y una vez le hicieron una entrevista en el periódico y el entrevistador maliciosamente le preguntó: padre, usted realmente es un pintor magnífico y tal, y supongo que trabajamos. Vamos a ver, dígame, por favor, ¿cuántas horas pinta y cuántas horas reza? Y entonces el franciscano le contestó muy bien: no lo has entendido, porque cuando pinto, rezo. ¿Ven ustedes? Ya no se trata de A y B, se trata de que lo pones todo en una situación en que todo tu trabajo y tu divertimiento y tu salud y tu todo, absolutamente todo, todo depende de Dios. Pagas al César
Pero es que el César tiene que pagar a Dios también. No es algo horizontal, es algo vertical. Todos y todo pertenece a Dios. Hoy en la primera lectura teníamos: yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te hago poderoso, aunque tú no me conoces, para que todos sepan de oriente a occidente que no hay otro Dios fuera de mí. Y aquí es donde nosotros podíamos encontrar nuestra solución interna. Tenemos trabajos en casa. Las madres jóvenes están que no tienen tiempo ni siquiera para comer adecuadamente muchas veces por el niño, ni siquiera para dormir porque el niño se despierta de noche. ¿Es eso trabajo o es eso oración? Mi solución es un trabajo que es una oración magnífica cuando se hace con ese corazón. Y cuando yo estoy realmente charlando con una persona que está sufriendo y cosas de estas, ¿estoy yo sencillamente perdiendo el tiempo cuando podía estar rezando el rosario? Pues no, visto esta mirada, que Dios es el Dios de todos, y muchas veces pues nosotros tenemos que rezar trabajando o estudiando o durmiendo. Eso sería la cosa, tener toda nuestra vida ofrecida al Señor, porque es el único Dios, es nuestro Dios, nuestro todo, nuestro universo. Queridos hermanos, hagamos de nuestra vida una oración constante.